En el contexto del trabajo del Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad de Costa Rica, quiero comentarles brevemente acerca de la unilateralización de las relaciones laborales o su colectivización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un país escoge unilateralizar, lo que hace es darle poderes muy importantes al empleador para que imponga unilateralmente las condiciones de trabajo que estime pertinentes. Por el contrario, si escoge la vía de la colectivización, limita lo que el empleador puede imponer unilateralmente y abre la vía para que colectivamente negocie las condiciones de trabajo con los sindicatos que representan los intereses colectivos de las personas trabajadoras. Si no se hace nada, como el empleador es el dueño de la empresa, lo que sucede naturalmente es que se puede imponer las condiciones de trabajo que quiera. Como esto históricamente generó condiciones terribles para las personas trabajadoras, nació el derecho del trabajo, que parte de la idea de que el empleador está en una relación de poder desigual frente a la persona trabajadora. El derecho del trabajo se desarrolló en dos ramas: el derecho individual del trabajo, que impone límites que el empleador no puede traspasar, como el salario mínimo y la jornada máxima; y por otro lado, el derecho colectivo del trabajo, que reconoce la existencia de colectivos laborales que tienen intereses comunes y que constituyen organizaciones para negociar colectivamente sus condiciones de trabajo, para resolver conflictos colectivos e inclusive para presionar al empleador por medio de la unión. Todos estos son derechos humanos fundamentales que están reconocidos en nuestra Constitución política y en tratados internacionales. Sin embargo, no todos los países siguieron el mismo camino. Algunos optaron por la unilateralización, otros por el derecho individual del trabajo y otros por una combinación entre derecho individual y derecho colectivo del trabajo. ¿Qué hizo Costa Rica? Costa Rica, desde el nacimiento del derecho del trabajo en la primera mitad del siglo XX, optó por el derecho individual del trabajo como forma de regular y limitar el poder unilateral del empleador. Por razones históricas, a partir de 1948, asumió como cultura dominante un rechazo de lo colectivo. Costa Rica no está sola en eso, así lo hizo también Chile a partir de la dictadura de Pinochet, Colombia, Paraguay, Perú, entre muchos otros países. ¿Cómo se expresó esto en el Código de Trabajo en Costa Rica? Estableciendo como regla general sindicatos y negociación colectiva limitados a una empresa, institución o centro de trabajo. El resultado de esto es la fragmentación sindical en un montón de sindicatos que compiten entre sí y la exclusión de grandes masas de trabajadores de las mejores condiciones de trabajo obtenidas colectivamente, ya que las convenciones colectivas cobijan a pocas personas. Además, legitimó el libre despido discriminatorio, lo que produjo una enorme dificultad para crear sindicatos en el sector público. Restringió además el derecho de huelga, lo que produjo que hasta el año 2017 casi todas las huelgas fueran ilegales, y con ello creó una ausencia de cultura de relaciones laborales y colocó en una posición de debilidad a las personas trabajadoras de cara a la negociación colectiva. Finalmente entendió el conflicto laboral como una patología social, como una enfermedad que se debe extirpar, y se deslegitimó política y laboralmente a los empleados. ¿Cómo lo hicieron otros países? Otros países lo hicieron de otra manera, logrando rendimientos importantes de protección laboral para grandes masas laborales. Estos países legitimaron política y laboralmente los sindicatos y entendieron que el conflicto es parte de la vida y que, como es natural la existencia de conflictos en las relaciones laborales, en lugar de meter el conflicto debajo de la alfombra, debían apostar por mecanismos institucionales para prevenir, por medio de la negociación colectiva o para resolver por medio de medios de solución de conflictos colectivos y laborales. ¿Cómo se expresó eso en esos países? Bueno, en esos países la regla general fue los sindicatos y la negociación colectiva por rama de actividad o por región, lo que permitió la articulación sindical en beneficio de grandes masas laborales. Uruguay, España, Italia, Argentina, entre otros, lo hicieron de esa manera.
Apostaron por la nulidad absoluta de los despidos discriminatorios y antisindicales para permitir que los sindicatos nacieran y se mantuvieran en el tiempo. Apostaron por vías para resolver los conflictos y por la aceptación de la huelga como un derecho humano fundamental. Ha tomado muchísimos años para hacer algunos cambios en Costa Rica, por ejemplo, mediante la reforma procesal laboral que estableció mecanismos para proteger a las personas trabajadoras ante la discriminación antisindical, entre otras cosas. Sin embargo, en la actualidad, el problema se ha agravado, entre otras cosas, por el COVID-19, ya que Costa Rica no solo continúa limitando, deslegitimando y evadiendo lo colectivo, sino que se ha apostado al unilateralismo, es decir, a la imposición de las condiciones de trabajo por el empleador, sea este público o privado. El resultado de ese modelo de relaciones laborales, desarrollado históricamente en Costa Rica y agravado en el marco del COVID, es la fragmentación de las condiciones de trabajo, así como grandes diferencias en las condiciones de trabajo. De manera que, en lugar de desarrollar mecanismos colectivos que extiendan condiciones laborales, se han creado importantes diferencias entre entidades públicas y el sector privado, entre el sector privado ganador del modelo económico, como algunas empresas de alta tecnología, por ejemplo, y las micro, pequeñas y medianas empresas que producen para el mercado interno, o incluso respecto de grandes empresas de plantaciones de banano, piña y similares. También se han generado enormes diferencias entre el sector formal privado y el sector informal privado. ¿Cómo se ha avanzado en la unilateralización de las relaciones laborales en Costa Rica? Por un lado, está la tendencia histórica de rechazar la legitimidad y la existencia de sindicatos tanto en el sector privado como en el público, además de rechazar la negociación colectiva y la huelga. Además, a partir de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, se promulgaron varias normas que fortalecen el unilateralismo en el sector privado. Por ejemplo, se legalizó la disminución unilateral de las jornadas de trabajo con la consiguiente disminución de salario. También se creó un mecanismo express para suspender colectivamente los contratos de trabajo, de manera que las personas pasaron a perder todos sus ingresos salariales muy rápidamente. En tercer lugar, se busca que el empleador pueda imponer unilateralmente una jornada ordinaria de 12 horas diarias durante 4 días de la semana. Esto no solo viola normas internacionales de trabajo, sino que producirá impactos muy negativos, por ejemplo, para las personas con responsabilidades familiares o de cuidado, para las personas que además estudian o tienen un segundo trabajo, por ejemplo. La emergencia sanitaria y la crisis fiscal también ha colocado en la agenda pública la unilateralización en el sector público. Se aprobó una ley que limita en extremo el ejercicio del derecho de huelga, sobre todo en el sector público. Esto produce que sea más fácil imponer unilateralmente las condiciones de trabajo para las personas que trabajan en ese sector. Por ejemplo, también se ha intentado limitar la negociación colectiva vaciándolo de contenido por medio de la Ley de Fortalecimiento Fiscal recientemente aprobada. En tercer lugar, se busca imponer un esquema salarial denominado salario único o salario global, que tiene como característica que le permitirá al Poder Ejecutivo congelar y disminuir unilateralmente los salarios del sector público según le parezca conveniente. También se han congelado unilateralmente derechos como el de las anualidades. Además, se busca homogeneizar las condiciones laborales en el sector público, prohibiendo, impidiendo o limitando la aplicación de instrumentos colectivos, lo cual se hará por medio del congelamiento de salarios y prohibiendo mejorar diversos componentes laborales. Es decir, Costa Rica ha apostado a la unilateralización, rompiendo los límites del derecho individual del trabajo, así como limitando y deslegitimando el derecho colectivo del trabajo. Sin embargo, existen alternativas para construir condiciones laborales más equitativas entre amplios sectores de la población, así como para utilizar el derecho individual y el derecho colectivo del trabajo para alcanzar objetivos de equidad, distribución de la riqueza, protección laboral y mejores condiciones de vida. Entre los instrumentos disponibles es posible señalar los siguientes:
Apostar por la negociación colectiva por rama de actividad y por cadena de valor, no solo para homogeneizar condiciones de trabajo y generar inclusión social y laboral, sino para evitar la fragmentación de las condiciones de trabajo. Permitir que las condiciones negociadas en los convenios colectivos abarquen a las personas trabajadoras de contratistas privados que contraten con el Estado y sus instituciones. En tercer lugar, la extensión de la responsabilidad en las cadenas de valor públicas, privadas y mixtas, de manera que las condiciones de trabajo no sean fácilmente incumplidas por empleadores individuales, sino que esas condiciones de trabajo sean responsabilidad de las cadenas de valor en la que se inserte ese empleador. Finalmente, crear herramientas para evitar que las figuras jurídicas se usen en detrimento de los trabajadores, como el levantamiento del velo entre personas jurídicas para ver sus relaciones, la extensión de la responsabilidad para los accionistas de empresas cuando utilicen las sociedades para evadir o eludir responsabilidades laborales, entre otras cosas. Y finalmente, promover la organización sindical y dar mayores competencias a la inspección de trabajo como mecanismos para velar por las condiciones de trabajo. Nos jugamos como país la posibilidad de salir de la pandemia y de la crisis económica que transitamos como una sociedad relativamente integrada e igualitaria o como una sociedad fragmentada con grandes colectivos laborales abandonados y olvidados y con niveles insoportables de desigualdad social y económica. Otros países han enfrentado de manera muy exitosa la informalidad con este tipo de mecanismos y han logrado una cultura de relaciones laborales que beneficia a grandes masas de personas trabajadoras.